Buenos días, espero que se encuentren bien, que hayan disfrutado sus vacaciones y que traigan mucho entusiasmo, mucha energía para este tercer bimestre. Estén más enfocados en cómo manejar los medios audiovisuales y les vaya muy bien en esta materia y en todas. Vamos a mirar cuáles son las respuestas más cercanas a lo correcto que deben tener ustedes en sus trabajos para que una vez que les pase la prueba, pues les vaya muy bien. La vez pasada, que fue sobre electricidad y magnetismo, pues contestaron muy rápido, algunos se gastaron 11 segundos, lo cual significa que no pensaron ninguna pregunta y obviamente pues así mismo les fue. Por eso yo he decidido enviar estas respuestas para que sepan qué era lo que había que hacer en cada momento, lo estudien y ahí sí les mando la prueba. La prueba va a llegar mañana desde las 6 de la mañana más o menos. Y una vez que ustedes inician su presentación, abren la prueba, tienen más o menos hora larguita para contestarla. Entonces espero que les vaya bien, que lean, que entiendan, etcétera. Entonces, lo siguiente, esto es una guía de trabajo autónomo por medios visuales para el tercer periodo, las primeras notas del primer periodo, cuyo eje temático son las funciones de relación de los seres vivos. Tiene un objetivo. Nosotros, los maestros, no estamos interesados en que ustedes nos manden un montón de trabajos escritos, transcritos o bajados de Google. Necesitamos que tengan la responsabilidad y la autonomía suficiente para saber que se entrega un material para que lo estudien, para que lo comprendan y para que sean capaces de dar fe de que lo manejan. Entonces, no es solamente que hagan la tarea y la entreguen, es también que esto les esté quedando aprendido. Entonces, ¿qué necesitamos? Describir las formas como los seres vivos interactúan en su medio interno. Por ejemplo, tengo hambre, tengo sueño, voy a ir al baño, etcétera. Y su medio externo. Allá está el lobo, me va a comer, allá hay una fruta madura, etcétera. Hace frío, hace calor, ¿cierto? Entonces, esa es la clave de lo que vamos a trabajar este bimestre. ¿Qué vamos a hacer para tratar de entender y qué es importante que ustedes hagan? Es importante que ante una cantidad de información ustedes puedan sacar algunas ideas generales y hacer un cuadro comparativo. Y hacer un cuadro no es coger toda la teoría y pegarla ahí. Por eso se dan unos ítems, unas características para que llenen el cuadro. Ahí dentro de este trabajo incluso les hice el cuadro para que no, en un momento tuvieron que pensarlo y en otro el cuadro está hecho. Están todavía muy regulares en eso, no son capaces, pues algunos, ¿no?, de hacer el cuadro. Vamos por la primera pregunta. Dice, ¿qué importancia tiene el medio para la supervivencia de los seres que se desenvuelven en él? Dice, la importancia radica en que los organismos para cumplir sus funciones vitales deben interactuar con el ambiente tanto interno como externo y obtener de él los elementos necesarios para vivir. La forma como cada ser se adapta al estímulo para sobrevivir lo lleva a desarrollar estrategias para leer el cambiante ambiente que lo rodea. Entonces, ¿qué tenemos? Las respuestas que me llegaron tenían mucho que ver con ecología o con evolución. Y recordemos que lo que estamos viendo es la relación estímulo-respuesta. Entonces, digamos que todos esos temas están muy cercanos, pero cuando se está hablando de algo puntual, pues debemos enfocarnos en dar unas respuestas que tengan que ver con ello. Segunda, explica cómo los seres vivos responden a los estímulos del medio. Entonces, los seres vivos responden a los estímulos del medio ambiente, pues están adaptados y capacitados para percibir los cambios y responder adecuadamente. Los estímulos se interpretan por la irritabilidad, la sensibilidad. Cada ser responde con sus herramientas evolutivas de forma diferente y exitosa. Los estímulos son cambios tanto externos, o sea, del medio, como internos del organismo. Las respuestas enviadas se enfocaron en la ecología y la evolución. Entonces, volvemos a lo mismo. Todo lo que está en verde, pues es como la recomendación, ¿no? Para que cuando la miren con cuidado
pues miren su trabajo y si hay algo que mejorar, lo mejoren, no necesitan enviarme, no van a mejorar la nota con eso, pero pues sí que haya la reflexión y que haya la responsabilidad de ustedes de querer aprender estos temas. Tercer punto, ¿una célula será capaz de presentar respuestas a los cambios del medio? Sí, ahí la respuesta es sí. Lo otro que preguntan es ¿cómo? Entonces, la célula es capaz de responder a los cambios del medio y adaptarse a ello. Ella, como unidad biológica de la vida, es un sistema abierto que en constante intercambio con el medio. Esto implica que si el medio sufre cambios, estos afectan directamente a la célula y ella responde. El desarrollo y la vida siempre se ven afectados por el medio físico con elementos como la gravedad, la temperatura, la luz, los cambios químicos como el pH, la fuente de alimento, la predación y la muerte. Las células como unidades no poseen terminaciones nerviosas, o sea, ahí no hay desarrollo de un sistema nervioso, pero ella tiene respuestas a ese medio. Por lo cual los mecanismos de estímulo-respuesta es fundamentalmente diferente al que se presenta a través del sistema nervioso. Entonces, las respuestas que ustedes dieron dentro de las lecturas tenían que ver los videos para hacer referencia y esa es la idea. La idea es que lean y encuentren las respuestas. Cuarto, las plantas tienen una estrecha relación con respecto a los cambios del medio en cuanto a luz, el agua, el suelo, la temperatura, entre otros. Desarrolla un cuadro donde queda organizada esta información. Entonces, la información estaba ahí, estaba incluso resaltada, pero ustedes debían organizarla en un cuadro. Eso es para el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas que ustedes necesitan. Transcribiendo desde tercero primaria les he dicho muchas veces. Debo organizar los datos y crear los espacios para que la información sea precisa y abarque el tema. Entonces vamos a ver muy rápidamente. Entonces esta sería una idea de un cuadro que contiene toda la información que estaba en las lecturas y en los videos. Entonces, respuestas de las plantas a los estímulos ambientales. Leemos y obtenemos que los principales serían los tropismos, los tactismos y las nastias. ¿Qué necesitamos decir de ellas? La definición. Entonces, el tropismo es un movimiento, una orientación, ¿cierto? El tactismo es un acercamiento. Entonces, no solamente me oriento, sino que además me acerco. Y las nastias son unos movimientos que se dan por fenómenos puntuales como el día y la noche, los cambios de pH, y son rápidos y vuelve la planta otra vez a su estado natural. Entonces, estas dos son de crecimiento, son lentas y son respuestas efectivas con cambios que quedan marcados. Esta, en cambio, es un movimiento, por ejemplo, los girasoles. Los girasoles se orientan hacia el sol, entonces si uno les pone cuidado por la mañana, están hacia el oriente, después están muy derechitos y después se curvan hacia el occidente y finalmente quedan como dormiditos. Pero eso no hay crecimiento, no hay nada, solamente hay aprovechar la luz del sol. Entonces tenemos acá definición, ¿qué más podemos decir? Los mecanismos de acción. ¿Por qué sucede el tropismo? Porque hay una hormona en la punta de los brotes que hace esa orientación. ¿Por qué crece? Porque hay unas hormonas de crecimiento que hace que crezca y con toda la fisiología de la planta. Y las nastias se dan por cambio en la turgencia de las células, especialmente por la cantidad de agua que pueden tener. Entonces, las mimosas que son esas plantitas que uno les pone el dedo y ellas se cierran, pues eso no es permanente, eso es solamente un movimiento puntual en ese momento. ¿Cómo pueden ser los tropismos, los tactismos y las nastias? Pueden ser positivos y negativos para todos, ¿cierto? Entonces ahí dice si se mueve al estímulo, si crece al estímulo y se orienta al estímulo. Clases de respuestas a diferentes estímulos. Entonces tenemos fototropismo, geotropismo, quimiotropismo, nictotropismo, hidrotropismo. Y así con los otros, que pueden ser positivos o negativos, ¿cierto? Estímulos negativos, entonces son los mismos nombres y por decir fototropismo, entonces las hojas se acercan a la luz y las hojas a la luz que hacen se retiran.
Entonces tienen fototropismo positivo y fototropismo negativo a la vez. Ese es más o menos el cuadrito. Eso está escrito dentro de toda la lectura, pero ya cuando lo organizo así, me queda muy fácil estudiarlo y entender qué es lo que está pasando en cada punto. Ese sí es más o menos el cuadro que tiene que tener. Si quieren hacer dibujitos aquí de las nastias, de los zarcillos, de las plantas carnívoras que se cierran, pues es de ayuda. Quinto, nombra los factores que producen los estímulos en los seres vivos. Ahí estaban muy claros y decía así, lo copié de la lectura que les mandé. Entonces, los factores que producen los estímulos en los vivos son mecánicos, físicos, químicos y biológicos. Y pues cada uno dice que es el mecánico, que es el mecánico, es lo físico, los golpes, la presión, ¿cierto? Esos son factores mecánicos. Mecánicos es que se toca, se violenta, se mueve. Físicos es la luz, la gravedad, la reactividad, el sonido, la electricidad, el calor. Químicos para la orientación de las plantas, la más importante es la obtención de la materia orgánica necesaria para sobrevivir. Biológicos, ¿cierto? Entonces ahí sí es todos los procesos internos y externos que se producen como seres vivos. Bueno, esto ya aquí llegamos a la segunda semana. ¿Cuál era la indicación de esta segunda semana? Que había que observar, analizar los videos y las lecturas. Y ahí sí, desarrollar. Entonces, desarrollar primero, ¿qué? El siguiente cuadro. Entonces, el cuadro está ahí con los nombres y con lo que hay que rellenar. Por eso en verde dice, el cuadro fue incluido para llenar los datos. Igual, pues había que hacerlo afuera porque ahí eso no se puede trabajar sobre esas guías. Y el segundo, no eran sino estos dos punticos, pero pues yo sabía que tenían que ver el video y que obtener la conclusión. Entonces, sí tenía trabajo. ¿Cuál fue el factor detonante para que se iniciara la formación del sistema nervioso? Entonces, hay un científico colombiano muy importante que se llama Roberto Ginás, que incluso trabaja en la NASA, y él, después de algunos experimentos que hizo, se dio cuenta que muchos animales poseen formas larvarias con un buen cerebro, un cerebro frontal y nervios como digamos en una columna, pero después ellos son formas sésiles. Entonces, mientras están siendo formas juveniles, se portan como seres con cerebro y con sistema nervioso. Pero una vez que se fijan al suelo, entonces pierden esa capacidad porque ya pues están dados que no van a reaccionar sino lo que les toque. Por eso él llegó a esta conclusión, que el factor detonante para la formación del sistema nervioso central fue la necesidad de movimiento. Vamos a ver el cuadrito. Este es un cuadrito. Este cuadrito estaba indicado. Este cuadrito sí no había que pensarlo, solo había que escribir ahí al frente estas cositas y estaba muy fácil. Este es el sencillo, ¿cierto? Que trae solo el nombrecito. Y hicimos otro igualito, pero le pusimos los animalitos. Este pues obviamente es más elegante, más bonito. Bueno, lean hasta el final, corrijan su trabajo y bueno, como todos no abrirán siempre los correos, entonces yo espero hasta mañana, coméntenle a sus compañeros que abran el correo. Espero hasta mañana para que ustedes hayan mirado y hayan reflexionado sobre su trabajo. Espero solo 5 en la pruebita del TAC Quiz, les llega a sus correos. Feliz tarde, cuídense mucho, muy juiciosos con las normas sociales. Estén bien.